Buenas y bienvenidos al segundo y último video de teoría de la semana número 6 de la Cátedra de Matemáticas. Lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy va a ser la definición de límite y cómo es que esta definición, digamos, se va construyendo a partir de los conocimientos con los que nosotros contamos. Bien, entonces comenzamos de una idea base, una idea intuitiva de lo que es un límite, de cuando nosotros hemos escuchado en la vida diaria la palabra límite y cuando lo utilizamos en la vida, digamos, en la vida cotidiana, en la realidad. Si nosotros pensamos en la definición, nos vamos derecho a la definición. El concepto de límite proviene del latín limes, que significa borde, que yo lo comenté, digamos, lo puse la definición como para tener algo para comentar. Bien, y si pensamos en un borde, una de las imágenes que podría llegar a aparecer, ¿sí? Es como que nosotros estamos acercándonos a un borde. Muchas veces también puede ser de que el límite uno lo piense como, por ejemplo, cuando los padres nos ponen límites a nosotros, digamos, siendo hijos, o nosotros como padres ponemos límites a nuestros hijos. Bien, esta cuestión de que cuando uno alcanza el límite, digamos, por así decirlo, o esta situación, ya se desborda digamos, la situación. Por ejemplo, si uno dice, bueno, em, no lo quiero, estás en el límite o esta es la situación límite, es porque te estás acercando al punto donde va a haber una inflexión, va a haber un quiebre. Sí, que digamos, un quiebre en lo que sea que estás trabajando, digamos. En el momento donde se llega a ese valor, es que se llega al quiebre, no es que se llega al límite. El límite está antes, el límite está marcado antes. No es en el momento donde se va a quebrar, sino que el límite aparece como un segundo antes. Es esta gota esta idea de la gota que rebalsa el vaso, ¿sí? Pero en el momento en que nosotros ponemos la gota en el vaso, el vaso no, comienza a rebalsar, digamos. Entonces el límite es justo la situación anterior, es la inmediata situación anterior. ¿Qué tan inmediato? Y bueno, eso lo vamos a ir viendo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en esta imagen, que el límite es que no puedo cruzar, ¿sí? Esta persona con estos zapatos negros no puede cruzar, no puede cruzar esa línea, su límite es la línea, es decir, que la persona se puede acercar a esa línea cada vez más, de a poquito, de a centímetros y luego de a milímetros, se va a acercar a la línea, va a estar en el límite, pero no va a cruzar, no va a romper esta situación, no va a quebrar la situación en la que está. Si se dice, por ejemplo, que está seguro detrás de esa línea, la persona por más de que se acerque a la línea y no la toque, esa persona está dentro de esta seguridad. ¿Sí? De que, no sé, capaz que en la fábrica se trabajan con estas líneas, en general son amarillas, en donde uno tiene que estar dentro de esas líneas para que, por ejemplo, no se vea afectado por el movimiento de una máquina que lo pueda llegar a golpear. Entonces, si esta persona se mantiene dentro del límite, entonces mantiene su seguridad. Ahora, ¿se puede acercar más que en esta imagen? Sí, yo podría, digamos, si fuera la dueña de estos zapatos, yo podría arrastrar a penitas un poquito los pies y irme acercando cada vez más. ¿Qué tanto más? Y infinitamente. Empezamos a entender en este concepto el que en un espacio hay infinitos espacios, ¿sí? Esto de que entre dos números, por ejemplo, si yo tuviera que medir la distancia que hay desde la punta del zapato hasta la línea y tuviera, no sé, 2 centímetros, bueno, entre esos 2 centímetros hay infinitos números, ¿sí? Al menos un centímetro, entonces avanzás un centímetro. Y entre ese centímetro en el medio hay infinitos. Obviamente que en algún momento va a exceder nuestra capacidad y naturaleza humana para poder ser precisos, pero para eso entra la matemática. La matemática entra para poder ser cada vez más preciso en esta situación y que no sea simplemente una situación en la que nosotros estamos jugando con los zapatos y jugando con una línea, sino de empezar a trabajarlo, digamos, más matemáticamente hablando. ¿Y cuándo lo vamos a ver en matemática? Lo vamos a ver en una función, como se ve en este ejemplo. En esta función, una función muy sencilla, ¿sí? Es una función que está dada por partes, ¿sí? Pero en su gran mayoría, digamos, está compuesta por una parte que es una función lineal, la x más 1, y la otra parte que es el 5. El 5 que es un punto, ¿sí? Y solamente la función va a valer 5 cuando x vale 1. En el punto 1 yo sé que voy a tener el punto 5. Ahora, el concepto de límite en matemática es pensar
qué es lo que está sucediendo en ciertos lugares sin necesariamente estar en estos lugares. Es este concepto de pronóstico. Sí, me gusta que lo relacionen con el pronóstico. Después, ¿qué es lo que sucede? No importa, es como el pronóstico del tiempo. Uno se levanta, sale afuera y ve que está todo nublado, todo gris, se siente la humedad en el aire y lo que va a decir uno es hoy va a llover. Y capaz que no llueve, capaz que sopla el viento, no sé, sur, este, el que haga falta, te corre, te lava las nubes, te saca la humedad y no llueve en todo el día. Pero lo que a nosotros nos importa en límite no es lo que sucede, es lo que puede llegar a suceder. Es este pronóstico, digamos, es como vivir del pronóstico, ¿sí? La persona que trabaja en el pronóstico no le interesa, capaz que estoy hablando muy pronto, pero bueno, no le interesa qué es lo que va a suceder en el día, sino qué es lo que aparenta que va a suceder en el día. El pronóstico vive de eso, de lo que va a aparentar, ya sea porque salió y miró las nubes, ya sea que hay aparatos en el medio que miden humedades y densidades en el aire, pero bueno. Nosotros lo que vamos a trabajar es eso, es con el pronóstico. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y nos paramos en esta, acá de vuelta de matemática, en esta función, y me paro en el 1 y yo quiero saber qué es lo que aparenta pasar en esta función en el 1, y yo tengo la gráfica, si lo vemos solamente en la gráfica, ¿qué vamos a ver? Y que si yo me voy acercando por valores cada vez más pequeños, ¿sí? Que son, por ejemplo, en esta primera hilera, ¿sí? En esta primera parte, en la parte izquierda, que no es el 1 antes, entonces yo voy tomando valores cada vez más, digamos, pequeños, pero acercándome al 1. Entonces comienzo con 0,9. Si lo evalúo en 0,9, esta función me va a dar 1,9, porque es x más 1. Digo, bueno, me voy a acercar un poquito más. Entonces 0,99. ¿Sí? Lo evalúo en la función 0,99 más 1, 1,99. Y bueno, me voy a acercar un poquito más. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos viendo? Que a medida que yo me voy acercando con las x al valor 1, mi función se va a ir acercando ¿a qué valor? Fíjense que paso del 1,9 al 1,99 al 1,999 al 1,9999 y si quisiera seguir acercándome podría seguir. Si nosotros tuviéramos que redondear este último número, o cualquiera de todos estos números, 1,9 o 1,99 o 1,39 después o 4,9 después, se va a redondear a 2. Por eso esto de pensar, y que siempre les hice hincapié en los videos anteriores y en las clases, de no redondear, de tratar de no redondear, siempre trabajar con la expresión exacta, porque acá tenemos la diferencia. Si yo redondeo me da 2. ¿Bien? Si yo me fijo en el 1, ¿qué sucede? No me da 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que veíamos acá? Yo me voy acercando y va atendiendo a la altura 2, pero en el 1 no vale 2, vale 5. Es otra cosa, digamos. Por eso es que hablamos del límite. Ahora, si yo me voy acercando de valores cada vez más grandes, ¿sí? Entonces digo, bueno, me quiero acercar al 1 de valores cada vez más grandes. Podría arrancar en el 1,1, ¿sí? Acá en la parte más a la derecha de la columna, en el 1,1. ¿Sí? Y sigo estando en esta función, porque la función x más 1 es siempre que no sea 1. O sea que 1,1 no es 1. Por eso puedo utilizar la función. Entonces le sumo 1 me da 2,1. Bueno, digo, me voy a acercar más, entonces le voy a achicar al número, 1,01. Le sumo 1, 2,01. Y así sucesivamente. Igual que antes, pero en este momento como que vengo del otro lado, vengo de los más grandes. Y si me voy fijando, yo paso de 2,1 a 2,01 a 2,001 a 2,301. Y ese número, si lo tuviera que redondear, se me redondea para abajo y se me redondea a 2. Entonces, ¿cuál es mi pronóstico acá? Mi pronóstico acá es que la función, si yo no supiera la ley, si yo no tuviera la ley y no tuviera la gráfica tampoco, si solamente estuviera viendo esta tabla sin el valor del 1, es decir, con esta columna tachada o tapada, lo que uno tendría que decir es que cuando vale 1, la función va a valer 2. Porque de un lado me está diciendo está valiendo 2 y en el otro me está diciendo está valiendo 2. O sea, se va a acercar y cada vez que me acerque va a ser más parecido al 2. Pero después lo que sucede, que era lo que hablamos del pronóstico, es otra cosa. ¿Nos interesa que suceda otra cosa? No. ¿Nos interesa que suceda lo que nosotros estamos pronosticando? Tampoco. Nosotros lo que nos interesa es saber pronosticar. ¿Sí? Y eso es el límite. El límite es poder pronosticar qué va a ser una función. Es poder entender la naturaleza de la función y saber hacia dónde va a ir o hacia dónde podría llegar a ir. Después si la función va, no va, hace lo que pensamos, no hace lo que pensamos, eso es un tema que lo vamos a analizar aparte. Pero con el concepto del límite está bueno pensar en esto. Es pensar qué puede llegar a ser esta función como un animal salvaje en la naturaleza.
Bien, entonces, si nosotros lo quisiéramos escribir como el límite, ¿sí? Se va a escribir de la siguiente manera, que es lo que sucedería, pensando esto como el pronóstico, le ponemos un poco más de matemática encima, y el límite cuando x tiende a 1 de la función que estábamos trabajando es 2. La función evaluada es otra cosa, y no vale 2, pero no es lo que nos interesa, ¿sí? Eso es lo que quiero dejar súper mega claro. Entonces, si a mí me hubieran pedido evaluar el límite cuando x tiende a 1 de la función, que es lo que estamos viendo del lado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Lo que vamos a decir es 2. ¿Por qué? Porque por todos lados que la mira la función, por donde sea que la mire, yo lo que voy a estar viendo es que la función tiende a ser 2. ¿Sí? Esta flecha que vemos es cuando x tiende a 1, cuando x se acerca a valer 1, pero no es 1, ¿sí? Porque en 1 vale otra cosa. Entonces, cuando x tiende a 1, la función es 2. ¿Sí? Cuando tiende a 1. La tendencia de la función, el pronóstico de la función. Con este concepto, ¿sí? Y con el anterior, digamos con el ejemplo, nos vamos a ir a lo que sería, ya no es una idea intuitiva de límite, sino una definición general de límite. Y acá trabajando con la definición general de límite, vamos a decir que una función que tiene que estar definida, ¿sí? Cuando el x está en alrededores de un cierto número, a, ¿sí? En este caso habíamos visto el ejemplo del 1, pero puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces una función definida cuando nuestra variable se está acercando a un número de interés, el de este número a. ¿Sí? Es decir, que va a estar definida en un intervalo que se va a conocer como intervalo abierto, ¿sí? Un poquito antes del a, un poquito después del a. Sin necesidad de que esté definido en el a, ¿sí? En la función anterior estaba definido, pero acá no nos interesa, porque puede ser que la función no esté definida, y eso implicaría que no tiene imagen, pero de vuelta, a nosotros no nos importa lo que da la función, la imagen de esa función, sino lo que aparenta dar la imagen de la función. Entonces, si inclusive en el mismísimo valor a, la función no existe, no nos importa. Lo que nos importa es lo que aparenta si existiera, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos evaluarlo en alrededores sin necesidad de evaluarlo en ese valor. Este es el límite. Entonces, la definición general del límite lo escribimos de esta manera. Como límite, cuando x tiende a a, de la función f de x, igual a l siendo un número. Como vimos recién, que teníamos el ejemplo del límite cuando x tiende a 1 de la función y me devolvía 2. Ese es el ejemplo claro, el concepto de definición de una forma genérica, ¿sí? Es una definición general de límite. Bien, con esta nueva definición es como que nosotros podemos dar un poco más de valores, pero ya no lo trabajamos tanto con tanta palabra, con tanto de hablar de pronóstico, sino que le podemos dar y pensarlo más matemáticamente hablando. Pero acá nos encontramos con un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que obviamente está para seguir cuestionándonos las cosas. Sigo trabajando con funciones partidas, los límites en general van a trabajar casi siempre con funciones partidas, ¿sí? Porque es la parte más divertida, es la que pone en jaque los conocimientos que tenemos. Entonces veo una función partida que está compuesta por dos funciones lineales, pero con leyes distintas en este caso. Antes del 1, sin incluirlo, la función vale 3x menos 1, ¿sí? Y luego del 1, la función vale x menos 2, incluyendo el 1. ¿Sí? Por eso tenemos el circulito abierto y tenemos el circulito cerrado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 de la función? Es decir, ¿cuál es el pronóstico que nosotros podemos dar viendo esta gráfica de cuánto va a valer la función? ¿Cuál es la naturaleza de la función? Y acá muchos podrán decirme, bueno, la naturaleza de la función o el límite va a valer menos 1 porque en el menos 1 tenemos un circulito cerrado. Y acá hago una pausa o un paréntesis. El circulito cerrado nos indica cuánto vale la función en ese valor. Es decir, que nos está indicando lo que hace la función en ese valor. Y vuelvo a repetir, a mí no me interesa lo que hace la función en ese valor. Que esté el circulito cerrado acá o arriba o que esté abierto en ambos, me es indistinto. Porque yo no quiero saber qué es lo que hace la función en el valor, sino lo que aparenta hacer la función en el valor. Yo quiero anticiparme a esa situación. No quiero llegar al punto de tener que evaluarla, si me explico. Entonces, lo que vemos es que del lado izquierdo, yo me voy sumando, digamos, voy pensando con la función que es 3x menos 1, es una función que es creciente, que crece muy rápido, ¿sí? La pendiente es 3, así que va a crecer muy rápido. Y a medida que me voy acercando al 1, por izquierda, para acá pensándolo en el gráfico, ¿sí? Lo que estoy viendo es que si yo tomo la función que está a la izquierda de mi valor interesante, que es el 1, la función me va a tender a valer 2.
O sea que si yo miro solamente esta parte e ignorara toda la parte de la derecha, yo podría pensar de que el límite cuando x tiende a 1 sería 2. Pero me pone en jaque toda la parte derecha, porque la parte derecha sí está. Es decir, lo que vemos es que en la parte derecha tengo esta otra función, que es x menos 2, sigue siendo una función creciente. Me voy a ir acercando, en este caso como que me acerco de derecha a izquierda, porque mi punto en este caso me quedó, mi valor de interés me quedó a la izquierda. Me voy acercando de derecha a izquierda hacia el valor y voy a ver que mi punto de interés, digamos, mi tendencia, si lo pienso en esta otra función, es menos 1. Ahora, yo tengo dos pronósticos, o vale 2 o vale menos 1. ¿Cuál va a ser el verdadero? ¿Cuál sería el verdadero de esta función? Bueno, en este caso no podríamos definirlo, ¿sí? Y acá vemos de que entonces nos estamos encontrando con estos dos pronósticos. ¿Qué hacemos con estos dos pronósticos? Y aparte, ¿cómo podemos llamarlos a estos dos pronósticos? Y acá empezamos con otra definición, que se le va a conocer como los límites laterales de una función. Los límites laterales son cuando me sucede de que no se ponen de acuerdo los pronósticos. Es como que viene una persona y dice va a llover, y viene otra persona y te dice no, va a soplar el viento y se va a despejar, porque, no sé, ayer lo hizo. Bien, entonces acá es cuando tengo un choque en pronósticos, cuando tengo un choque de ideas y en matemática lo vamos a trabajar como límites laterales. Por un lado vamos a tener el límite lateral izquierdo, ¿sí? Que es cuando yo me voy acercando, ¿sí? De una función, cuando x tiende a un cierto valor a, ¿sí? Y vamos a decir que nos devuelve un valor L1, como nos pasó antes, que me valía 2. Si los valores de la función se aproximan a este valor, ¿sí? Tanto como se desee, cuando x se acerca lo suficientemente al valor que estaba pensando, al 1 en este caso, ¿sí? Mediante, y esto es lo importante, valores menores, ¿sí? Se va a llamar límite lateral izquierdo el resultado que me da el pronóstico siempre que yo me acerque por izquierda, ¿sí? Acercarme por izquierda significa acercarme por valores menores. Y se va a escribir como x cuando tiende a A, y como que en el exponente ponemos un menos, ¿sí? Ese menos me va a estar indicando que es el límite lateral izquierdo. En cambio, en el límite lateral derecho es el mismo concepto, pero me voy a estar acercando al A, ¿sí? Con las X que van adoptando valores cercanos a A, pero mayores. Es decir, que me voy a estar acercando desde la derecha, que en el caso de la función, desde la derecha me estaba teniendo un número negativo, que era menos 1. Bien, entonces cuando yo me acerco de derecha a izquierda sería un límite lateral derecho, porque estoy tomando valores más grandes, a pesar de que los voy achicando, son todos más grandes y por eso se lo conoce como límite lateral derecho. Y se lo va a escribir de la misma manera, solamente que en el exponente voy a poner un más. Entonces con el menos es que me estoy acercando por izquierda y con el más es que me estoy acercando por derecha. Entonces, si yo tomo estos dos nuevos conceptos y los aplico al ejemplo en el que nosotros estábamos trabajando, lo que voy a obtener es que en esta función yo voy a tener dos tipos de límite. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda, que era con la función 3x menos 1, que me devuelve 2, que era lo que estábamos hablando, y el límite cuando x me tiende a 1 por derecha, ¿sí? Que es cuando yo trabajo con la función x menos 2, esta función, ¿sí? Que me devuelve menos 1. Entonces lo que yo estoy teniendo acá son dos límites, el izquierdo y el derecho. Sí, digamos, siempre tendrían que dar iguales, no necesariamente. Siempre tienen que dar desiguales, no necesariamente. Puede pasar que den justo lo mismo, puede pasar que no den justo lo mismo como es en este caso. Un caso muy interesante es, por supuesto, cuando dan lo mismo. Es decir, cuando yo tomo el límite lateral izquierdo y tomo el límite lateral derecho y los resultados me dan lo mismo, y acá vamos a llegar a lo último de este video, que es el límite general de la función. ¿Sí? Y si nosotros leemos acá todo con simbología, acuérdense, hay que aprendernos este idioma de la matemática, que existe el límite cuando x tiende a A. Fíjense que acá no tenemos el exponente en negativo, ni tenemos el exponente en positivo, o sea que estamos hablando del límite en general, el verdadero límite, ¿sí? Y va a dar un cierto valor L. Sí o sí existe el límite izquierdo, fíjense que tiene la A con el negativo, que me devuelve L1, y además tiene que existir el límite lateral derecho, ¿sí? Que me devuelve un L2, y a su vez una tercera condición que me está diciendo que los resultados tienen que valer lo mismo. Es decir, que si yo me acerco por izquierda y me da un valor, y me acerco por derecha y me da el mismo valor, entonces el límite general va a ser ese valor.
Bien, que es lo que puse acá abajo. Es decir, que el límite general de una función existe y es igual a L, ¿sí? A este resultado, siempre y cuando los laterales existan y además ambos sean iguales a L. Fíjense que todo el concepto de definiciones de límite los estamos trabajando sin pensar en la función evaluada. No nos importa el límite cuánto vale la función en ese punto. Es decir, que si yo vuelvo al ejemplo con el que nosotros comenzamos, el primero que nosotros vimos, a partir de la idea intuitiva del límite, que lo que vamos a tener acá, es que si yo me veo de vuelta esta gráfica, yo me acerco por izquierda y la función tiende a 2. Y me acerco por derecha y la función tiende a 2. O sea, evaluándolo, ya de un principio lo estábamos evaluando de forma partida, por el lado izquierdo y el lado derecho, pero sin ponerle tanta palabra. Bien, y vemos que los límites laterales existen porque por izquierda tiende al 2 y por derecha también tiende al 2. Y es por eso que nosotros podemos concluir esto que el límite, esta es la expresión del límite general. El límite, cuando x tiende a 1 de la función, vale 2. Y fíjense, de vuelta hago el último hincapié, que lo que suceda en la función no nos interesa. Hasta acá, entonces, el concepto de límites, ¿sí? El concepto de límite ya partiendo desde la idea intuitiva, ¿sí? Pasando por una definición bastante general de límite a la definición, ¿sí? Pasando por, bueno, especificando los límites laterales de una función y a la del límite general, ¿sí? Acá yo voy a hacer un hincapié que se va a adoptar como un modismo en esta materia, que por un lado vamos a hablar de los límites laterales, ¿sí? Como el lateral izquierdo y el lateral derecho, y por otro lado como el límite general, que sería el resultado de evaluar si los límites laterales son, digamos, coinciden o no coinciden. Eso va a quedar como modismo de la cátedra.